el emperador Augusto quería hacer una especie de renovación moral de los romanos. Él quería retrotraerse a la época en la cual el romano ideal era el soldado, el agricultor, el virtuoso, el sencillo. Pero él en su propia familia, sus hijas, o parece que sus nietas también, vivían una vida liviana y no le interesaba nada, ¿verdad? Nada le interesaba de esas cosas. Y entonces él hizo ciertamente un intento bueno, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Porque él en realidad, políticamente hablando, mantuvo las apariencias de la república. Y esta es una tradición que quizás por algunos años se mantuvo, que cada emperador que asumía, cada nuevo emperador se iba y más o menos le pedía permiso al Senado, ¿verdad? Pero finalmente vinieron cada vez más emperadores militares, generales, que llegó un momento en el cual ya no se le pidió más permiso al Senado para asumir el rol. Y entonces el Senado romano, el honorable Senado romano, una institución, o sea que vamos a decir un grupo de personas de alta alcurnia, se convive en un mero club social, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo te digo nomás es que esa es mi idea, ¿verdad? De que como Augusto, ¿verdad? Que gente que tenga la buena, ponele Gandhi mismo, entonces vos haces una especie de renovación política, guión espiritual, guión religiosa, guión lo que sea, social. Y entonces eso va a perdurar por cierta generación. Pero parece que el destino, y Nero mismo dijo esto, ¿verdad? Dijo, bueno, hay un poder superior. Hasta cierto punto no más podemos hacer, y es el poder superior el que hace las cosas. Y entonces, por eso te digo, raramente en la historia de la política hay gente que tiene un talante innato de liderazgo, ¿verdad? De líder, y también es lo suficientemente virtuoso o virtuosa como para poder ser una especie de, vamos a decirle, cabeza de la conciencia colectiva y guiar esa conciencia colectiva a un buen puerto, ¿verdad? Te voy a dar varios casos. Si hablamos de los romanos, otra vez mismo el emperador Marco Aurelio, filósofo también, ¿verdad? Normalmente gobernó, ¿verdad? No hubo nada extraordinario acerca de su política, pero sabemos por lo que nos dejó su libro, ¿verdad? De que él era un gran pensador, un hombre profundamente espiritual, un hombre bueno, sensible, etcétera, etcétera. Otro caso, el emperador o rey de la India, Ashoka, que se convirtió al budismo y dijo, bueno, no vamos más a hacer guerra, no vamos más a hacer... vamos a intentar hacer... Se volvió un humanista, vamos a decirle, en su cambio de religión. Otro caso que yo diría, el mayor yanqui, el mayor estadounidense, sería Abraham Lincoln, ¿verdad? Que básicamente tuvo esa intención de liberar a los esclavos, ¿verdad? Y era una persona totalmente... Así como era un político también consumado, evidentemente abogado, pero era una persona que se trasuntaba de sus discursos mismos. Él citaba también la Biblia, ¿verdad? Se trasuntaba como alguien profundamente, vamos a decirle, moral, ético, preocupado por el bienestar de sus semejantes, no meramente un oportunista, o sea, como quizás eso sea también una mera imagen mental mía, bueno, que los políticos quizás a veces son meros oportunistas, bueno, son meros, vamos a decirle, maquiavelitos o aspirantes a ser Maquiavelo, ¿verdad? Y por eso te digo que, no sé, son gente astuta, pero que en cierta manera quizás veo la política como yo. Por eso te digo, Platón mismo, si vemos que Platón intentó, creo que fue en Siracusa, que él se fue junto a este tirano. Bueno, él pensaba, bueno, las cosas van a ir bien cuando los políticos sean reyes, o cuando los filósofos sean reyes, o cuando los reyes sean filósofos. E intentó en la práctica llevar eso a cabo, pero fracasó, evidentemente. Y eso nomás lo que yo te digo, ¿verdad? O sea que está el poder superior que controla todo, pero es como que él da ese... es como un parquecito.
es como que los adultos están ahí hablando y las criaturas están jugando en los jueguitos, ¿verdad? En la maquita, en el tobogán, en las cositas. Y entonces yo, eso así más o menos veo, y quizás corregime o dame tu opinión, ¿verdad? Es que la gente que está en este camino verdaderamente de descubrir el ser supremo, ¿verdad? Su ser interior. Esa es la gente, esos son los adultos que están ahí, ¿verdad? Hablando. Y bueno, y los niños son, que la política, que el poder, que el placer, que la fama, ¿entendés? Todas esas cosas que te mencioné también de Camus, ¿verdad? Que él está totalmente en ese sentido quizás prejuiciado en ese, al menos en ese contexto particular, ¿verdad? En el cual él dijo esas cosas. Y por eso yo quizás sea una creencia mía que, no obstante el poder superior, ¿verdad? Y ateniéndome claramente a mis preferencias, obviamente entiendo que la espiritualidad y no la política o la mera política sería la verdadera herramienta para el cambio en el ser humano. Eso es lo que te puedo... No sé qué me... Sí, lo que te puedo decir en torno a todo eso que estuviste exponiendo y en torno a lo que estuvimos hablando antes ya también, es que cada uno actúa de acuerdo con su propia naturaleza y cada uno tiene su camino para ir realmente descubriendo la naturaleza de su ser fundamental. Y lo que se tiene que recalcar es que para aquel que está en esta búsqueda espiritual, la mente debe estar enfocada hacia lo interior. Y para aquel que es llevado por su naturaleza, se podría decir, mundana, o sea como fuere que se le llame, ¿verdad? Más egocéntrica, aquellos que así actúan es porque tienen su mente enfocada en el mundo. Y uno tiene que cuidar de que fundamentalmente ese enfoque tiene que apuntar hacia el interior, porque de lo interior nace lo exterior. De la paz interior es lo que nace la paz también en el mundo, conforme los sabios lo repiten una y otra vez. Primeramente uno debe cambiar interiormente y ese cambio afecta a lo exterior. Pero eso es, quería decir, el enfoque que tiene aquel que se ha establecido en el camino espiritual, en el camino de la sabiduría, o en el camino de aquel que comprende que hay un único poder que rige y controla toda la vida y todo el mundo y todo el universo, y ese único poder es el que está en cada uno de los seres humanos y de los seres vivos. Definitivamente uno no debe perder de vista aquel dicho del Evangelio que dice: no se puede servir a dos señores. Cuando uno se pone en el papel de dejarse llevar por sus meras ambiciones, por decir, independientemente de que esa es una forma de poner, porque al final de cuentas esa es una cosa que la mayor parte de la gente ni se da cuenta, actúa inconscientemente y se convence, como diría Descartes, de que está dotado de buen sentido. Entonces, definitivamente uno hace lo que se le presenta como conveniente o correspondiente, con lo que discierne como lo que es lo correcto, como varias veces estamos repitiendo.
lo bueno se le aparece a la mayoría de la gente como aquello que le gusta o le agrada, y lo malo como aquello que le disgusta o le desagrada. Desde esa perspectiva uno ve y comprende lo que pasa, acompaña lo que pasa, porque cada uno de los otros es uno mismo. El mundo es uno mismo desde cierta perspectiva, y eso en el entendido de que quien lo abarca todo, quien opera desde la profunda interioridad de todos los seres, se diría hasta de la minúscula partícula subatómica, es ese único poder que controla el universo, que rige el universo, por decir, ¿verdad? Y desde cuyo punto de vista se puede decir que la armonía es la ley eterna, independientemente que así no se le presente a quien ve el mundo dividido, fraccionado, fracturado, atomizado, se puede decir, y está en su camino el ir por el que le viene desde dentro también, como le parezca mejor, ¿verdad? Porque al final de cuentas aquel poder está dirigiendo todo para que acontezca de la manera justa como tiene que acontecer. Ese es el reino de Dios y su justicia. Ni un solo pajarillo cae de arriba sin que el Padre lo permita. Y hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Esa es la forma de ver el que entiende que todo es una unidad fundamental y que la vida y la muerte misma no están separadas. Y sí, no, y la verdad que no, y estábamos hablando nomás. Sí, verdad, realmente es una bueno, ahí vamos, el tema del reino de Dios, ¿verdad? Es una cuestión que estábamos justamente comentando también recién, que en el tema de la historia occidental y el cristianismo, así como fue evolucionando en Europa y también incluso en Grecia, podemos decir, viniendo justamente de los romanos mismos o de los bizantinos, pero aparentemente ellos, el epíteto bizantino fue una cuestión que los historiadores occidentales le ascribieron a ellos. Ellos se llamaban más o menos, se entendían todavía romanos entre comillas, o el imperio griego también algunos le decían, viniendo justamente de ese linaje desde Augusto mismo, ¿verdad? También. Pero justamente lo que estábamos diciendo recién es el tema de la especie de, si vemos en la historia el surgimiento del papado, ¿verdad? Como una institución que históricamente hablando, al menos claramente, clara, rotunda y categóricamente, como vos solés decir, no surgió con Pedro, que fue eso, eso está bien si uno lo toma como un artículo de fe, nadie va a cuestionar, nadie va a decir nada, Pedro fue el primer papa, todo bien, ¿verdad? Pero, y es linda también la tradición, porque son tradiciones en realidad, no necesariamente una historia respaldada por evidencia ni pruebas, ¿verdad? Pero más bien tradiciones que la gente recoge y que eso queda como lo que pasó, vamos a decirle, como realmente Pedro que quería llevar, o sea, Pedro que quería mantener la nueva secta, vamos a decir entre comillas, con tintes judíos y gente judía, y Pablo que claramente, San Pablo que quería llevar hacia los gentiles, hacia los griegos, hacia los romanos, hacia la gente, ¿verdad? Hacia el mundo, y finalmente que ellos, más o menos en su desacuerdo en Roma, creo que fue que se encontraron, y en el martirio prácticamente antes de morir se reconciliaron, ¿verdad? Pero lo que digo nomás con todo esto es que el surgimiento del papado quizás
creo que se llama el Papa León, el que salió y le enfrentó a Atila el Uno básicamente. Salió y le dijo, bueno, mira, esta es la ciudad santa, no puedo entrar acá, no se puede. Y dice que Atila se quedó tan impresionado, ¿verdad? Que dijo, wow, no puedo. Y no atacó Roma esa vez, ¿verdad? Pero también algunos dicen que hubo una coimita, un poco de plata de por medio, un poco de oro de por medio, por lo cual también Atila se retiró. Bueno, murió poco después. Y entonces este mismo Papa León fue el que también, creo que después, ¿quién fue? Este Genserico bueno, otro de estos bárbaros, uno de estos bárbaros vándalos, el líder de los vándalos, que entró, estaba por entrar en Roma y le salió también el Papa para atajarle con su investidura papal y todo su séquito y su impresionante halo de quizás de lo sobrenatural, pero sencillamente este vándalo dijo, no me impresiona nada, para mí vos no sos nada, porque y entró en Roma y saqueó, ¿verdad? Pero no hubo tanta destrucción, dice, pero esa es la ironía de que los vándalos, el vandalismo pues se considera como un acto de destrucción innecesaria, pero justamente fue en este caso en el que los vándalos entraron a Roma, saquearon, en el cual hubo menos destrucción que las anteriores. En fin, lo que me viene nomás es de que estos vándalos eran cristianos, pero del sabor o de la secta o de la herejía arriana. Por lo tanto, quedaron muy pocamente impresionados por el Papa. Y entonces entraron y arrasaron y hicieron lo que quisieron. Bueno, pero en fin, fue este Papa aparentemente uno de los primeros en los cuales uno se fue refiriendo. La gente se fue refiriendo como Papa realmente, ¿verdad? Estamos... Pero por eso lo digo, porque mucho después otra vez la iglesia oriental, griega, ¿verdad? Y la romana seguían unidos. Parece que en el año 1054 o 1052 hubo la escisión con las iglesias de Occidente y Oriente, pero era un tira y afloja entre ambas iglesias. Bueno, lo que me lleva a Europa y al surgimiento del papado como institución que prácticamente regía y reglaba sobre los emperadores y príncipes que iban surgiendo de los diversos reinos europeos. Y entonces esa especie de, como te dije, también la especie de interconexión o interrelación o mezcla del poder mundano, como vos le llamaste, y el poder espiritual, ¿verdad? O religioso que viene, o sea, el poder mundano y secular con el poder espiritual y religioso, que realmente es una cosa que, como, bueno, dijimos, ¿verdad? Está el poder superior, pero también está, como te digo, la gente que dice, bueno, o Tomás el Dalai Lama, por ejemplo, ¿verdad? Que también es una figura que, bueno, que aparentemente una especie de papa, entre comillas, también para los tibetanos, podemos decirlo así, mezclando su budismo con su, bueno, y después está el tema político con China, etcétera, etcétera. En fin, lo que te digo nomás es la inevitable mezcla del ego con sus preocupaciones mundanas y seculares, con el ser supremo, el yo verdadero, que está en ese intento del reino de los cielos, como vos decías. Jesús mismo le quisieron coronar rey, ¿verdad? Y Jesús rechazó eso. Entonces yo creo que en general, supongo que esa es mi idea, que en general hay una especie, no de rechazo, porque bueno, alguien como Jesús sí, ¿verdad? Pero una especie de preferencia hacia lo más espiritual, la conexión con ese ser supremo, y ahí viene el resto de la, ¿cómo voy a decir?, la acción correcta, y encastrar sea nuestro ámbito o de la gente, el arte, la religión, la política, la ciencia, la filosofía, la economía, etcétera, ¿verdad? Entonces yo eso es lo que te podría decir, incluyendo la parábola que recién dijimos de Jesús, del mayordomo infiel, y lo que dice también Jesús, bueno, hacer amigos por las riquezas injustas, ¿verdad? Pero también concomitantemente, como lo que voy a decir, que no se puede servir a dos señores, ¿verdad? Eso es lo que podría... No sé qué me...
reitero lo dicho al comienzo, esa manera de estar considerando las cosas externas son en realidad las maneras con que la mente trata de satisfacer su necesidad de explicaciones de lo que en el universo acontece, se puede llamar, de la realidad misma. Entonces uno en verdad está dentro de eso como una parte del funcionamiento natural también de la mente o la conciencia. Pero lo que cuenta es dar prioridad, se puede decir, a la parte interior y sobre todo concentrarse fundamentalmente en ese aspecto de que todo lo que pasa viene de Dios. Si es que uno tiene la idea clara de lo que es Dios, ¿verdad? Incluso te has de acordar que cuando le dijo Pilato a Jesús de que tenía poder para disponer de que él muriera o no, Jesús le contesta, bueno, no tendría ese poder si no te viene de lo alto. Sí. Entonces, en realidad, para quien está establecido en el camino espiritual, todo eso que va aconteciendo uno lo ve, lo observa y hace lo que está a su alcance como aquello que le toca como ser humano individual, lo cual incide en esa totalidad, que esa totalidad misma es lo que se llama Dios, cuya identidad finalmente coincide con la de cada uno de los seres, por decir, cuando uno diversifica la realidad, y en particular con el ser humano, que se asigna a sí mismo lo que en la tradición bíblica se denomina como el nombre de Dios, que es el yo soy. Y en la tradición hindú también se relaciona eso con el Atman o el yo soy interior que está operando en cada uno y que hace que las cosas pasen como tienen que pasar de acuerdo a lo que se puede llamar los designios inescrutables de la divinidad, que en definitiva son inescrutables para la mente humana, ¿verdad? Pero uno comprende que cada cosa va operando de acuerdo a su naturaleza y en definitiva uno se pone en sintonía con eso y ahí está en sintonía con ese poder.